¿Sí? Hola, damos inicio con su clase. Hola, hola, hola. Me parece que hay problemas con el audio, pero parece que ya quedó. Vale, empezamos su clase. Nos tocaría ver, pues, esta semana ah, del Diplomado de Medicina Física y Rehabilitación para Médicos. Entonces, en este tema tocaría abarcar lo que es plasticidad cerebral y desarrollo psicomotor. Ajá, entonces espero que estén trabajando con las tareas que hemos estado dejando. Ajá, y bueno, que vayan pues estudiando un poquito más a profundidad. Ajá, bien. Empezamos con un poquito en cuestión a la plasticidad cerebral. Ajá, la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene de adaptación como tal el sistema nervioso central. Ajá, es una adaptación, es la capacidad que tiene él y que es un mecanismo tal cual muy complejo, cuyo desarrollo depende de factores individuales, ajá, y tiene su punto álgido en los primeros años de vida, tal cual el proceso de plasticidad pues neuronal se pone en marcha prácticamente en cualquier tipo de patología que afecta al sistema nervioso central. Uh-huh. Entonces, esto tal cual, la plasticidad cerebral es la capacidad de adaptación, ¿no?, del sistema nervioso. Tal cual, la plasticidad es definida como la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales. Ajá, aquí queda como más completa la definición. Es como tal la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones, ajá, neuronales, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de cada momento. Ajá, entonces, este carácter marcadamente flexible del cerebro se desarrolla fundamentalmente en situaciones de cambio, ajá, como por ejemplo cuando memorizamos o aprendemos algo nuevo, ajá, tal cual en este caso, determinadas lesiones cerebrales, pues la rehabilitación entra en ese aspecto, entra en volver, ¿verdad?, a recordar cómo se hacía el caminar, cómo se hacía el mover un brazo y demás. Entonces, que el cerebro, tal cual, pues tiene la capacidad, ¿verdad?, de desarrollar estas funciones. Y bien, entonces, esta capacidad adaptativa del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente, ajá, después de estar sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo. O sea que bien, pues podemos afectar al cerebro en ciertas funciones y que él tiene pues esa capacidad de adaptación nuevamente, de regenerarse, ajá, anatómica y funcionalmente. Entonces, la plasticidad cerebral, chicos, permite una reestructuración funcional del sistema dañado y que las áreas no afectadas por la lesión pueden asumir tales funciones. Ajá, entonces, pues toda esa parte dañada ya no tiene la funcionalidad, ¿verdad?, de tal cual pues llevar a cabo las funciones, pero la parte pues como tal funcional
de esa parte del cerebro, pues tiene la capacidad de reestructuración, de pues llevarse todo el papel completo y empezar a asumir las funciones como tal, pues que le tocaban a la otra parte del cerebro. Entonces, esto es la plasticidad cerebral. En los casos, por ejemplo, de daño cerebral, la rehabilitación no puede poner a funcionar al tejido dañado, pero sí puede establecer nuevas conexiones entre neuronas y activar otras que solo están inhibidas. Entonces, solo es cuestión, pues, de volverlas a activar. O conseguir que otras áreas cerebrales asuman la función perdida. La como tal reorganización cortical. Entonces, pues como tal, en ciertos ejercicios que vamos a estar realizando, toda la parte neurológica que vamos a analizar, ¿no? Toda la parte, pues, de tratamiento, de diagnóstico que vamos a estar analizando, pues vamos a ayudar no a como tal ya las cuestiones dañadas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? De la como tal un daño cerebral, no vamos a ayudar a que pues se regenere a lo mejor el tejido dañado, pero sí podemos como establecer esas nuevas conexiones, ¿no? Entre las funciones del cerebro y que, bueno, pues empiecen a trabajar, que asuman esa función perdida o activar las cuestiones que tenían inhibidas. Entonces, una lesión cerebral como tal tiene como consecuencia cambios en la organización cortical y la subcortical, tal cual alternar la composición de las redes cerebrales funcionales y la relación entre las zonas intactas del cerebro. Aquí hablamos como ya más parte de todo lo que es el sistema nervioso. La rehabilitación pues establece programas de tratamiento para la recuperación de las funciones intelectuales, cognitivas, emocionales, motoras y sociales del individuo. Entonces, todo esto es lo que vamos a ayudar a hacer funcionar, ¿verdad? Al paciente, a la recuperación de estas funciones. Tanto en la parte de la cuestión cognitiva, emocional, motora, ¿sale? Todos estos aspectos vamos a entrar con la rehabilitación. Entonces, el periodo de plasticidad cerebral, pues ocurre desde lo que es la gestación, hasta los 3 primeros años de vida, desarrolla como tal la naturaleza y extensión de las capacidades del adulto. Entonces, esto empieza pues desde tal cual la gestación, ¿vale? Cuestiona cuáles serían los tipos de plasticidad cerebral. Tenemos por edades, por ejemplo, la plasticidad del cerebro en desarrollo, la plasticidad del cerebro en aprendizaje, por ejemplo, la plasticidad del cerebro adulto, tal cual, ¿no? O sea, esto es plasticidad cerebral por edades. Tenemos pues las capacidades que va adquiriendo el niño, por ejemplo, durante su desarrollo, no son producto solamente de la maduración a nivel neurológico, sino en gran medida son el resultado de la interacción del niño con el medio, de su estimulación, educación y demás. Entonces, cuanto mayor sea la estimulación que recibe, más completa será será su organización neurológica y mejore sus expectativas al nivel de capacidades y habilidades. Entonces, las capacidades que va adquiriendo el niño durante su desarrollo, pues tal cual es la maduración neurológica, ¿no? Como tal la interacción que empieza a haber, la estimulación, el aprendizaje en la educación, y bien, tenemos tal cual plasticidad cerebral por patología. En cuestiones aquí por patología nos dice que hay plasticidad del cerebro mal formado, plasticidad del cerebro con enfermedad adquirida
y plasticidad del cerebro con enfermedad metabólica. Ajá, entonces, eso es lo que encontramos en la plasticidad cerebral por patología. Tenemos que en los casos de un progresivo deterioro que tal cual es por patología, en casos de un progresivo deterioro, envejecimiento, enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, la estimulación cognitiva mediante entrenamientos específicos pueden retardar sus efectos sobre el funcionamiento en la vida diaria. Ajá, entonces ahí es donde nosotros vamos a entrar para la estimulación cognitiva mediante entrenamientos específicos. Ajá. Que bueno, pues pueden estos dar un efecto de retardar, ajá, tal cual el funcionamiento. Entonces, pues en eso entramos en la plasticidad por patología. Y tenemos plasticidad cerebral por sistemas afectados, por ejemplo, plasticidad de lesiones motrices, plasticidad en lesiones de sistemas sensitivos, plasticidad de las afecciones del lenguaje, por ejemplo, plasticidad en las lesiones que alteran la inteligencia. Ajá, ahí vemos, por ejemplo, un cerebro sano, un cerebro pues como con Alzheimer avanzado, ¿no? Entonces ya cuestiones en patologías, en afecciones, ajá. En casos de daño cerebral, la rehabilitación no puede poner a funcionar el tejido dañado, es lo que habíamos comentado. Me parece que esta diapositiva se volvió a repetir, pero bueno, no podemos como tal, pues activar, ¿verdad? Esas funciones que ya tiene el tejido dañado. Pero sí podemos conseguir que las áreas cerebrales sanas asuman la función perdida. Ajá. Bien, en cuestión a los mecanismos de plasticidad cerebral, pueden incluir cambios neuroquímicos, ajá, de placa terminal, de receptores o de estructuras. Asimismo, la plasticidad funcional está acompañada por plasticidad estructural. Ajá. Entre los mecanismos de reorganización funcional más importantes están el desenmascaramiento, por ejemplo, el retoño sináptico, perdón, la arborización dendrítica, la inhibición, la facilitación, modificación de neurotransmisores, ajá. Todo esto es como tal, pues ese acción, ¿no? Esa acción de las cuestiones neurológicas, ajá, del sistema nervioso, cómo funcionan, ¿no? Su inhibición, en cuestión a sus modificaciones, ajá. Entonces, pues entendemos que la estimulación que proporciona la rehabilitación podría aumentar la producción de neuronas nuevas, y acelerar la recuperación. Ajá. Dicen que la terapia tal cual pues apunta a modificar mapas cerebrales, logrando que ciertas funciones pues puedan desarrollarse, generando mapas neuronales diferentes. Ajá. Se pueden corregir pues como tal los déficits cognitivos. Ajá. Entonces, por eso, pues como tal, la rehabilitación va a entrar en ese ejercicio específico, ¿no? Dosificar, pues tal cual, un buen funcionamiento, ¿no? De cuántas veces tienes que hacerle flexión y extensión en una mano, ¿no? En un área afectada. ¿Qué tipo de ejercicios, qué tipo de terapias, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos de los TENS, ¿no? Interferenciales, que en ocasiones en muchos pacientes hablamos no nada más de dolor, sino también algunas funciones perdidas, que ahorita lo vamos a encontrar cuando hay un daño en el desarrollo psicomotor, como la parálisis cerebral, ¿no? El famoso PCI, parálisis cerebral infantil.
Entonces, en cuestiones antes de meternos al desarrollo psicomotor, pues tal cual la plasticidad cerebral se logra tal cual con la recuperación de movimiento, ¿no? Mediante la estimulación de la corteza motora cerebral. Ajá, vean que pues entramos tal cual en el sistema nervioso central. Actúa en coordinación con el cerebro y núcleos basales del sistema nervioso central. Ellos, como tal, serán los encargados de modificar, o realizar el movimiento, de hacer la función, de, pues tal cual, entrar en esas funciones, ¿no? Perdidas del sistema nervioso. Y bien, pues el proceso como tal, pues nos dice es, en número 1, pues estimular, ¿verdad? Mediante la repetición de movimientos. 2, pues sería como tal la enseñanza de nuevas habilidades. Y 3, pues lograr nuevas representaciones mentales. Entonces es todo un proceso en cuestiones a la plasticidad cerebral, es la capacidad de adaptación, ¿verdad?, del sistema nervioso ante un evento patológico, o bien después de haberse dañado, cómo empieza a regenerarse, a readaptarse, reorganizarse, ¿no? Entonces, este proceso, pues, tiene como tal ciertos pasos, que cuáles son, pues, serían estos 3, ¿no? Estimular mediante la repetición de movimientos, es lo que los ejercicios que les acabo de mencionar, la repetición de movilidad, ¿no? Enseñanza de nuevas habilidades, por ejemplo. Lograr nuevas representaciones mentales. Todo eso, pues lo genera gracias a que el cerebro pues tiene esa capacidad de reorganización, de adaptación nuevamente. Y bien, es en eso que nos quedaremos con la plasticidad cerebral. Hablamos un poquito en cuestión ya al desarrollo psicomotor. Este desarrollo psicomotor, bueno, pues está encaminado como tal a todo lo que es el desarrollo. Es diferente, pues tal cual en cada niño. Pero sin embargo es claro que se representará en el mismo orden. El desarrollo como tal es de la cabeza a los pies. Entonces, pues todo este mecanismo de desarrollo psicomotor, pues empieza, nace tal cual desde lo que es el nacimiento, por ejemplo, ¿no? Prácticamente el niño duerme todo el día, por ejemplo, en esta parte, responde, por ejemplo, con el llanto a sus necesidades básicas de alimentación, dolor, cambio de temperatura. Entonces, generalmente cuando el niño llora, pues es por sus necesidades básicas. Por ejemplo, a las 6 semanas comienza a sonreír, por ejemplo, cuando le hablan, mira los objetos situados en su campo visual, no sostiene la cabeza como tal y puede descansar extendido sobre su abdomen. Ok. Por ejemplo, aquí ya nos saltamos a la parte del desarrollo de los 3 años de vida, por ejemplo, que presenta, por ejemplo, un vocabulario amplio con frases elaboradas, sabe su nombre, su edad, identifica su sexo, dibuja un círculo o cruz, por ejemplo, ¿no? Atiende un cuento entre 5 o 10 minutos, salta con los 2 pies juntos, responde coherentemente, se sabe desabrochar, por ejemplo, los botones, salta hacia adelante, por ejemplo. Entonces, pues como tal la edad de desaparición de los reflejos primarios van a tener pues ciertas etapas.
Vean, esto es lo que tenemos que checar, por ejemplo, en niños. Ajá. Por ejemplo, el reflejo de Moro desaparece a la edad de 6 meses aproximadamente. ¿Cuál es ese reflejo de Moro? Tal cual como lo vemos en la imagen. Ajá, es un niño que aparentemente, bueno, lo agarras como tal de la espaldita, de lo que es la parte de su sacro, de la parte final de la columna, y se pretende como soltar al niño. Ajá, el niño obviamente tiene ese reflejo y pues las palmas de las manitas se tienen que abrir. Ajá, tiene que haber esa respuesta. Pero en ocasiones hay muchos daños como tal en el cerebro que pues ya no lo hace o lo hace diferente. Entonces ahorita lo vamos a ver más adelante en cuestiones a este reflejo de Moro. El reflejo tónico cervical asimétrico, por ejemplo, normal hasta los 7 meses. El reflejo de enderezamiento del cuello, por ejemplo, es normal hasta los 6 meses. La reacción de colocación del pie, por ejemplo, es normal hasta las 3 o 4 años. El reflejo extensor es una respuesta anormal vista en niños con espasticidad. Ajá, y nunca en los normales. El reflejo extensor. Respuesta del paracaidista, por ejemplo, se presenta normalmente a la edad de los 12 meses. Ahí tenemos el famoso reflejo tónico del cuello, reflejo de percusión, perdón, de presión. Ajá, generalmente los niños siempre pues lo tienen, ajá, tal cual que tienen empuñado la manita. Reflejo de la marcha, el reflejo del gateo, todo esto son pasos importantes en ese desarrollo psicomotor. Entonces, ¿cómo detectar algún posible evento traumático, alguna alteración neurológica que pues el niño no realice estas actividades? Que no haya ese cierre, por ejemplo, o que ese cierre de puño, ese reflejo de presión esté presente después de cierta edad, que ahorita vamos a analizar. Entonces, el desarrollo, por ejemplo, social, en cuestión al niño, sonríe a la madre, por ejemplo, entre el primer y tercer mes, ríe a carcajadas, por ejemplo, a los 4 meses, reconoce el biberón, por ejemplo, de 3 a 4 meses, come una galleta de 6 a 8 meses, juega a esconderse de los 7 a 12 meses, colabora al vestirlo, por ejemplo, ajá, imita gestos entre los 9 y 13 meses, tareas del hogar, come con cuchara, por ejemplo, a los 15 meses, ayuda a recoger los juguetes a los 16 meses, entonces es todo tal cual muy, muy específico. Como aquí viene, por ejemplo, ¿no? En cuestiones al niño tenemos que revisarlo, pues tanto en el campo del motor grueso y motor fino. El motor grueso en el primer mes hay un sostén cefálico parcial. En el motor fino, la mano empuñada fija mirada, por ejemplo. El lenguaje es llanto consolable. En el social, por ejemplo, reconoce voz de mamá, ajá, en el primer mes. En el segundo mes, dentro del motor grueso, sostén cefálico. Ya hay un sostén cefálico. Abre las manos, por ejemplo. En el motor fino, hay pues llanto, sigue objetos, o sea, tú revisas y sigue los objetos, tal cual. En lenguaje hay balbuceos, inicia una sonrisa social y tal cual ya en la adaptativa, pues identifica a mamá, ya la empieza a identificar a los 2 meses. A los 4 meses hay rodamientos, por ejemplo, en el motor grueso,
En el motor fino hay control, ojo, mano, boca. En el lenguaje, pues ya empieza a vocalizar. En el social, bueno, pues ya hay sonrisa, por ejemplo, ¿no? A veces está ausente en niños anormales. 8 meses, por ejemplo. En el motor grueso hay sedestación, reacciones posturales, En el motor fino hay cambia objetos de una mano a otra, eso es lo normal, que en niños pues no pasa eso, en niños con algún déficit, ¿no? En lenguaje hay monosílabos, y en la parte adaptativa social, pues hay llanto, angustia de separación, por ejemplo, ¿no? A los 10 meses, en cuestión al motor grueso, arrastra, inicia el gateo, por ejemplo. En el motor fino, toma dos objetos, aplaude, por ejemplo, ya empieza a aplaudir. El lenguaje imita sonidos, perdón. En la cuestión social adaptativa, pues junta objetos, por ejemplo, a los 12 meses gatea, camina con ayuda, ya empieza, ¿no? Ese gateo más propiamente, y ya la caminada. En el motor fino, señala, dedo índice, pinza fina, completa, da y toma objetos. A veces esto, pues en niños con parálisis cerebral, pues obviamente no tienen estas funciones. Por eso es que, bueno, pues el tema de hoy, pues es analizar, pues qué es lo normal, ¿no? Y ahorita vamos a entrar a qué es lo normal en el desarrollo psicomotor, cómo darnos cuenta de algunas alteraciones en el desarrollo psicomotor. Entonces, por ejemplo, tal cual en los 12 meses, ya en su lenguaje hay de 3 a 5 palabras, por ejemplo, mamá, papá, En el social ya pues tal cual aplaude. En los 18 meses sube escaleras, En el motor grueso, motor fino, introduce objetos, usa cuchara. En el lenguaje hay frases, señala partes de su cuerpo. En el social adaptativo, pues ayuda a vestirse, por ejemplo, ya se empieza a vestir solo. No completamente, pero sí ya empieza a poder vestirse. A los 24 meses, tal cual, 2 años, corre, brinca, con pies juntos, por ejemplo, en el motor grueso. En el motor fino, saca objetos, investiga, garabatea, imita una línea, por ejemplo, tiene más equilibrio. El lenguaje, bueno, pues forma oraciones cortas, indicaciones sencillas, y bueno, en cuestión la parte social adaptativo, juega tal cual en cuestiones ya grupales, ¿no? Patea pelota, por ejemplo. Entonces, en cuestión a logros motores, por ejemplo, de los 2 a 3 meses, endereza cabeza y tórax. Hay que, tal cual ahí tener en cuenta. De 2 a 3 meses también se sienta con ayuda, por ejemplo. De 3 a 4 se voltea boca arriba. Se voltea tal cual de boca abajo a boca arriba. Ya se empieza a voltear entre los 3 4 meses de vida del niño. Y entonces por eso es que en ocasiones las mamás ponen las almohaditas, por como tal ese rodamiento que empieza a haber, que se puede caer. Y en niños como tal afectados en el sistema nervioso, no hay rodamientos, no se mueve el niño. Entonces todos esos movimientos pues son importantes, revisarlo, a qué mes pues empiezan esos rodamientos, tener especial precaución al análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí en cuestión de los 6 a 7 meses, se voltea de boca arriba a boca abajo. Por ejemplo, entre los 6 a 8 meses, se sienta solo ya, tal cual ya hay un sostén más de columna lumbar, tórax,
De 8 a 9 meses, por ejemplo, se sostiene para poderse levantar. Entonces hay que tomar en cuenta pues todos esos mecanismos. Ajá, ¿en qué edad ya puede hacer esto el niño? ¿A qué edad lo puede hacer? ¿Cuáles serían sus consecuencias, sus causas? A los 9 meses, por ejemplo, ya gatea. Ajá, mencionábamos. De 9 a 10 meses ya camina sosteniéndose con las manos, por ejemplo, va agarrando los objetos, pero ya empieza la caminata. Ajá. De 11 a 12 meses, por ejemplo, se sostiene de pie sin apoyo. Ya aquí ya hay un sostén más, una estabilidad más en la musculatura, en los huesos, ya hay más, pues tal cual estabilidad. Y en muchos niños, bueno, pues no lo vas a observar. No hay estabilidad, no se sostienen sin apoyo. No camina como tal sosteniéndose de las manos. Por ejemplo, ya entre los 12 y 13 meses de vida, pues ya camina solo prácticamente. A veces hay niños que, bueno, pues hay un retraso un poquito, pues será año, 2 meses, año, 3 meses, dependiendo, pero generalmente entre los 12 a 13 meses ya debe caminar solo. Ajá. Y bueno, aquí tenemos como ese proceso, ¿no? Que les acabo de mencionar. En el primer mes, pues tal cual como está acostadito. En el segundo mes, ¿no? Ya empieza a haber un sostén más cefálico. En el tercer mes, cuarto mes, por ejemplo. En el quinto mes ya hay rodamientos, por eso ahí el niño como que está de ladito, porque hay rodamientos. A los 6 meses ya empieza a haber pues como un sentarse, pero sin tal cual el apoyo completo de la columna. Ajá. No hay una estabilidad a los 6 meses, pero a los 7 meses ya, ajá, ya se puede sentar tal cual solo. En los 7 meses, por ejemplo, empieza un poquito al gateo, ¿no? A los 8 ya hay estabilidad, ya se agarra de algún objeto, ajá, ya hay pues soporte en la musculatura. Porque muchos niños, pues por ejemplo, no lo pueden hacer, no tienen esa estabilidad. Ajá. Por ejemplo, a los 9 meses, pues que ya empieza el gateo, a los 10 ya empiezan a haber pasos, ciertos pasitos, y entre pues ya a los 12, 13 meses ya empiezan a caminar solitos. Y eso es como el desarrollo. Entonces, algo así van a ir haciendo, me van a hacer de tarea, chicos, ajá, un como resumen del proceso del desarrollo psicomotor, ¿no? En el primer mes, perdón, de vida, cuáles son los datos normales del niño, ajá, en el segundo, en el tercero, para cuando pues tengamos como un pacientito a lo mejor a evaluar, pues ya sepan ustedes cómo pues es el proceso y si no cumple con ese proceso, pues encontrar cuál es la disfunción, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, para este desarrollo psicomotor, pues una evaluación. Tiene que haber una evaluación de qué. Tenemos que, pues tal cual, hacer el análisis del APGAR, la edad gestacional, el tipo de parto. Todo esto es importantísimo para describir, pues, ese desarrollo psicomotor. Una anamnesis pues nos ayudaría bastante. ¿Qué es la anamnesis? Pues es, acuérdense, pues esto como las preguntas, el cuestionario, el interrogatorio, que pues generalmente eso es en la primera consulta, que se debe averiguar, por ejemplo, antecedentes de la madre, de embarazo, de las patologías prenatales que pudieran alterar el desarrollo. Historia obstétrica, pues tal cual completa, ¿no? Y materna. Por ejemplo, número de embarazos, hijos vivos, abortos, por ejemplo, espontáneos, edad, ajá, enfermedades crónicas, todo eso, pues obviamente va a afectar a la calidad
del niño, ¿no? O afectó tal cual, si esto se revisa. Antecedentes del embarazo, por ejemplo, y del parto, el control prenatal, infección intrauterina, peso de nacimiento, por ejemplo. O sea, todo esto es importante evaluar para un buen desarrollo psicomotor. La parte de la anamnesis, ¿no? Todo el interrogatorio, la pregunta. Y bien, aquí entramos como ya con un poquito de signos de alarma neurológica, que hay que tener especial cuidado. Por ejemplo, en recién nacidos debe de haber cabeza constantemente hacia atrás, tono muscular bajo o alto, por ejemplo, no reacciona al sonido, Entonces, todo esto es meramente, pues, signos de alarma, que la cabeza constantemente está hacia atrás, por ejemplo. Ese es un dato importante. El tono muscular está bajo, o alto, o sea, por ejemplo, que esté muy duro o muy débil, por ejemplo. Entonces, eso, pues, sí nos da una alarma. Sabes que algo está pasando. Cuando está muy duro, por ejemplo, pues se nota que hay una espasticidad, por ejemplo, ¿no? Que los músculos se encuentran como contracturados y los niños pues no pueden, pues están como muy duros, pues, ¿no? Y por ejemplo, a los 3 meses de edad, pues no hay sostén cefálico, por ejemplo, y platicábamos que dentro de ya los meses el niño ya debe haber, ¿no? Y a los 3 meses de edad no hay sostén cefálico, las manos siguen empuñadas, por ejemplo, hay atrapamiento del pulgar, el antebrazo está en pronación, por ejemplo, no hay sonrisa social, no fijación de la mirada tampoco. Por ejemplo, a los 5 meses no hay rodamientos, entonces sí es importante ir checando todo este proceso, ¿no? Y si el paciente pues te platica, ¿sabes qué? Es que pues ya tiene 5 meses, no hay rodamientos, apoya con puntas en los pies, por ejemplo, al caminar, o sea, todo eso es alteración neurológica. También puede haber hipertonía de aductores, por ejemplo, de los 4 a los 18 meses, hipoactividad o irritabilidad permanentes, tal cual mayores a 7 meses. Persistencia del reflejo de Moro, es lo que les platicaba, el famoso reflejo de Moro, ¿sí? Sigue presente después de los 6 meses. Entonces, no debe de estar presente ya después de los 6 meses. Piernas juntas y difíciles de separar, por ejemplo, ahí cuando hay un signo de alarma en los 5 meses. A cualquier edad, por ejemplo, pues presenta presencia de asimetría en postura y movimiento, que veas que pues la cabecita está de lado, el hombro está hacia arriba, está hacia abajo, ¿no? En cuestiones de asimetrías. Alteraciones de succión, deglución, que no pueda pues tal cual comer bien. Muchos niños pues en estos meses a veces tienen cuidados especiales, no saben comer adecuadamente, alteraciones en el llanto y falta de consolabilidad. O sea que son niños realmente con alteraciones en su llanto. Alteración del tono muscular, lo que les platicaba, no deambulación mayor a los 18 meses, o sea que no camina. Entonces ahí pues obviamente hay una alteración. No desarrollo de juego simbólico, tal cual después de los 24 meses. Estereotipas verbales, por ejemplo, pasar de una actividad a otra, lenguaje incomprensible, la presencia como tal de cualquier alteración.
Como tal, la presencia entonces de cualquiera de estas alteraciones es suficiente para pues un chequeo ya neuropediátrico. Entonces, en esto sí hay que tener especial cuidado, hay que hacer como un resumen, algo así esta tablita, tenerla muy, muy presente para cuando tengamos pues este tipo de pacientes, ¿vale? Pues como tal, si no hay rodamientos, revisar su mirada, por ejemplo, siempre esto lo revisa como tal el terapeuta, ¿no? El que siga objetos, ajá, y en esto pues ya nos empezaba a hablar de una alarma, ¿no?, neurológica. Por ejemplo, ya cuestiones de la clasificación fisiológica de la parálisis cerebral infantil. Por ejemplo, tenemos tipos de parálisis cerebral. Ajá, tenemos, por ejemplo, parálisis cerebral espástica, la parálisis cerebral atáxica, la parálisis cerebral atónica. Por ejemplo, la espástica se caracteriza, su característica principal, perdón, asociada a una hipertonía, cuyas manifestaciones son la espasticidad que les mencionaba. Hiperreflexia y reflejos patológicos incluidos Babinski y sucedáneos. Se reconoce mediante una resistencia continua o plástica a un estiramiento pasivo y toda la extensión del movimiento. En toda la extensión del movimiento, generando el signo de fuelle de navaja. La parálisis cerebral atáxica, por ejemplo, entendiendo por ataxia incoordinación de movimientos, pudiendo ser ataxia de la marcha, cuyo origen funcional puede ser el sistema extrapiramidal, cerebelo y médula espinal. Y con las variantes de ataxia de la marcha y troncal. Así también la parálisis cerebral atónica, pues tiene como características clínicas la manifestación es de una hipotonía generalizada con reflejos aumentados, con marcada debilidad de miembros inferiores y mejor fuerza en las superiores, por ejemplo. Si se realiza una suspensión por las axilas, una supervisión, flexiona las extremidades inferiores, reflejo de Forset. Ese sería pues uno de los datos, ¿no? El reflejo de Foster, que pues tal cual cuando hacemos una inspección en las axilas, flexiona las extremidades inferiores, así nos damos cuenta que hay una lesión. En la mayoría de los casos, después de los 3 años, aparecen alteraciones cerebelosas. En algunos casos se puede asociar, por ejemplo, signos extrapiramidales. Se considera que la mayoría de los casos son por alteraciones prenatales. Y bien, ahí tenemos, por ejemplo, esto de la piramidal y la extrapiramidal, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, la parálisis cerebral espástica, la parálisis cerebral atetósica o discinético, y la atáxica. Vean pues lo que se ve dañado, ¿no? Que esto, bueno, pues son como los tipos de, por ejemplo, la parálisis cerebral extrapiramidal o atetósica, presentan distonías que se definen como estructuras tónicas sostenidas de rotación y torsión que desencadenan posturas anormales, por ejemplo. También puede observarse atetosis. Los movimientos coreicos son de una, pues tal cual aparición brusca, excesivos, no repetitivos, irregulares y presentan al azar. Desaparecen durante el sueño y se incrementan con el estrés. Se ha descrito tal cual, por ejemplo, 2 formas de parálisis cerebral, la extrapiramidal, la forma hiperkinética
que se manifiesta con movimientos coreicos. Ajá. Todo esto son cuestiones pues neurológicas, ¿no? Por ejemplo, de la forma distónica, que es más grave y presenta posturas anormales, las manifestaciones clínicas, por ejemplo, van apareciendo en forma paulatina. Al inicio se puede presentar una hipotonía generalizada con aumento de los reflejos. Posteriormente, entre los 8 a 20 meses, aparecen movimientos coreicos y distónicos que están definitivamente presentes entre los 2 y 3 años. Ajá. Se caracteriza la alteración en el habla, por ejemplo, con cambios explosivos en el tono de la voz, debido a la distonía bucofaringea, laringea. Ajá, hay problemas para la deglución. Tal cual, pues la mayoría tiene una capacidad intelectual dentro de un rango normal. La parálisis cerebral mixta, pues existe aquí una combinación de diferentes trastornos. Ajá, por eso se dice que es mixta, porque entra en combinación con varios motores y extrapiramidales con alteraciones del tono, combinaciones, por ejemplo, de diplegias, hemiplegias, espásticas, hipotónicas, distónicas. Entonces, esta es una mixta, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, en cuestión a una hemiplegia, que es la afectación del brazo y la pierna del mismo lado. Vean cómo se observa. Ajá, una hemiplegia en el brazo doblado y girado hacia adentro, la mano cerrada en puño, la pierna doblada y girada adentro, tal cual, y el pie, pues, como tal de puntitas. Eso nos da un dato como tal de una parálisis cerebral con hemiplegia. La diplegia es con las piernas, generalmente pues más afectadas que los brazos. Ajá, las piernitas son las que no tienen tanta pues estabilidad. Los brazos hay un poquito más de sostén, los brazos algo torpes, las piernas juntas y giradas hacia adentro y los pies como tal de puntitas. Ajá. En la tetraplegia todo el cuerpo está afectado. Tal cual vean cómo está, no se sostiene, está afectado completo. Hay un pobre control de cabeza, brazos doblados y girados tal cual adentro, manos cerradas en puño, ajá, las piernas juntas, por ejemplo, giradas hacia adentro, los pies de puntillas. Eso sería una parálisis cerebral tetraplegia. Ok, en cuestiones, por ejemplo, a la clasificación aquí está un poquito más claro, en cuestiones a las características, la clasificación topográfica del PCI, de la parálisis cerebral infantil. La clasificación topográfica se realiza pues de acuerdo al número de extremidades afectadas, ¿vale? Se debe considerar, por ejemplo, pues paresia, relajación, que es relajación y debilidad, y plegia, que es pérdida de movimiento. Por ejemplo, en cuestiones a la cuadriplegia, están afectados, por ejemplo, 4 miembros, por eso es cuadriplegia, 4 miembros. Triplegia afecta las extremidades inferiores y una superior, esa es la tri. La tetraplegia afecta global, incluyendo tronco y las 4 extremidades, con un predominio de afectación en miembros superiores. Ajá, más que nada, en la diplegia hay afectación de los 4 extremidades con predominio en extremidades inferiores en la diplegia. En la hemiplegia existe tal cual, pues, que está tomado un solo lado del cuerpo, en la hemicuerpo, hemiplegia, hemicuerpo, y dentro de pues es el más afectado como tal el miembro superior, se afecta más el miembro superior. Y en la paraplegia pues son muy poco frecuentes, pero se afectan solo los miembros inferiores.
En la monoplegia se afecta una sola extremidad, un brazo o pierna. Estos casos son poco comunes también y tienen una relación directamente postraumática, más que nada. Ya vean, tal cual aquí, pues nos damos cuenta de estas alteraciones. Y ahí se ve, tal cual el niño, pues con parálisis cerebral infantil, ¿no? Vean cómo están los puñitos cerrados, las piernas juntas, las rodillas, los piecitos pues están en punta, ajá, o sea, todo esto pues lo podemos ver afectado. Entonces, pues una revisión, todo esto empieza desde bebés, empieza a ver esta disfunción, ajá, que el niño pues tal cual no, ese cierre del puñito sí está presente en el nacimiento, pero conforme va avanzando, si no hay daños neurológicos, pues ya empieza a abrir la palma, ¿no?, de la mano. Y estos niños pues se quedan en ese retraso y pues tal cual se queda todavía el empuñamiento. Entonces, bien, ya posteriormente en las clases que vienen vamos a estar revisando, por ejemplo, ya datos neurológicos más específicos. Entonces, traten de hacer como un resumen, eso quedaría como de tarea, un resumen del desarrollo psicomotor, ajá, como tal al primer mes, vayan haciéndolo mes con mes, así como lo habíamos comentado, ajá, y más adelante vamos a hacer una historia clínica. Les voy a mandar la historia clínica que se debe de realizar como tal en la rehabilitación, ¿no? En caso de tener estos pacientitos o bien con algún daño cerebral, por ejemplo, cuando hay derrame cerebral o tal cual embolias, ¿no? Que quedan afectados en cuestión cerebelosa, cómo podemos entrar nosotros como tal a la rehabilitación. Ajá. Qué ejercicios repetitivos, cómo dosificar ese ejercicio terapéutico. Entonces, pero bueno, poco a poco vamos a ir analizando todo esto. No se preocupen, por patología yo les voy a ir diciendo tal cual. Y les voy a dar la historia clínica, que es lo que se tiene que preguntar. Ahorita les di como un pedacito de lo que se debe de tener, por ejemplo, preguntar en cuestión a la mamá, ¿no? Si tengo ese tipo de pacientito, preguntar siempre si hubo gateo, tal cual cuántos abortos tuvo, alguna enfermedad crónica que presentó la mamá, o sea, todo es dato importante para saber si hay daños neurológicos. Ajá. Y bien, pero poco a poco vamos a ir analizando. Les digo, la siguiente clase espero que les dé ya la historia clínica, ajá, para que empecemos pues esa anamnesis, no solamente pues para niños con parálisis cerebral, ajá, sino para todos los pacientitos que vamos a estar dando tratamiento. Ajá, por ejemplo, que después de una fractura, ¿no? ¿Qué ejercicios vamos a mandarle? Que después de una lesión, ¿qué ejercicios serían los indicados? Ajá, o sea, por cada patología yo les voy a ir manejando. A ver, aquí haríamos, por ejemplo, estos tipos de ejercicio, pondríamos los medios físicos, por ejemplo, ¿no? Compresas frías, calientes, ¿no? La termoterapia, crioterapia, eso me parece que lo vieron. Por ejemplo, los de los TENS, ajá, ¿dónde lo colocaríamos? Ajá, junto con todo lo que hemos visto ahorita del sistema nervioso. Acuérdense que siempre tenemos que agarrar pues la raíz, ajá, y pues la lesión propia del paciente. Todo eso lo vamos a ir analizando. Entonces, ahorita de tarea nada más es como tal, pues hacer un resumen de todo el desarrollo psicomotor y pues como también un resumen de las alarmas, ¿no? Neurológicas. ¿Cuál es el signo de alarma para yo ponerme, pues como tal, a empezar a trabajar al niño? ¿Sale? Hay muchos avances con la rehabilitación en cuestión a estos niños, hay muchos que se han recuperado. Ajá. Entonces, bueno,
Eso sería todo, chicos. Esa sería su clase. Me parece que la próxima semana no vamos a tener clase porque es periodo vacacional. Entonces, pues sí van a tener tiempecito para realizar sus tareas, ponerse al corriente, estar estudiando todo esto de lo de los músculos, los nervios, sobre todo. Acuérdense, les dejé su manual de músculos. Ajá. ¿Por qué? Porque a la hora de dar un tratamiento, pues tengo que saber, por ejemplo, el músculo bíceps, cuádriceps, qué función realiza para que le pueda ayudar a que el paciente, ¿sabes qué? Es que ya no puedo doblar mi mano, ¿cómo le voy a ayudar yo? Entonces, su manual de músculos queda de tarea, sus tareas que les he estado dejando y esta última que es el resumen del desarrollo psicomotor y pues quizá en un mapa mental, un mapa conceptual, pues que es la plasticidad cerebral. Pero tal cual esto, la plasticidad cerebral entra en este tema porque tal cual pues entra en estos déficits, ¿no? Que hay un daño cerebeloso en los niños y entonces la rehabilitación entra como a reorganizar, ¿no? Tiene la capacidad de que las funciones que el cerebro no está dañado, pues lo que está sano, pues pueda realizar esas funciones, ¿no? Por eso es que entra en este tema plasticidad cerebral y desarrollo psicomotor, cómo nosotros entramos en base a la rehabilitación, cómo a base de movimientos repetitivos, ¿no? De ejercicios pasivos, activos que vamos a estar realizando, vamos a entrenar, ajá, a lo que es, pues como tal, el cuerpo, el cerebro, darle ese proceso de reorganización de movimientos y que, bueno, pues pueda realizar las funciones que a lo mejor tenía inactivas, inhibidas, que platicábamos. Ajá, por eso esto se relaciona. Muy bien, pues espero que les esté interesando estas clases y que se empapen más, ¿no? Es toda una información, es muchísima información. Trato de hacerlo lo más básico posible para también no estresarlos, no tensarlos con tanta información, ¿vale? Pero si gustan, pues podemos investigar un poquito más a fondo y demás, ¿sale? Entonces, por eso es que les doy pues como tareas extras para poder pues investigar más a fondo. En estas cuestiones, pues les digo, todo lo que hemos estado ahorita aprendiendo, van a ir ustedes pues ejerciéndolo. Ajá, todo eso de el ejercicio, los TENS, la termoterapia, crioterapia, cómo poner, por ejemplo, en estos niños cuando los músculos están muy tensos, la famosa espasticidad, ahí se coloca generalmente termoterapia, ajá, unas compresas calientes. Entonces, pero bueno, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Ya en la siguiente clase, igual les digo, ya les doy la historia clínica y empezamos como que a sacar diagnósticos, planes de tratamiento, ajá, a lo que sabemos. Obviamente, poco a poco vamos a ir aprendiendo pues un poquito más. Al momento, quiero que tengan a la mano, vayan haciendo como un resumen, o quizá tener hasta impresas las tareas, por ejemplo, el manual de músculos, que tiene que ser tal cual impreso. Igual y me mandan fotito, la suben como tal a la plataforma para poder tener la evidencia de su manual de músculos, de la tabla de dermatomos, miotomos, reflejos osteotendinosos y pues también, por ejemplo, aquí entran los otros tipos de reflejos, ¿no? El reflejo como tal del cuello. Bien, eso tendríamos de tarea, ¿sale? Que tengan su tabla de dermatomos, miotomos, reflejos osteotendinosos, su manual de músculos y me parece que nada más, ajá, hasta el momento. Bueno, muchas gracias, que tengan felices fiestas, feliz Navidad y próspero año nuevo. Ajá, esperemos que todo mejore y muchas gracias, chicos.